Hola corazones, vamos a hablar de lo que ha pasado. Muchos de vosotros estaréis preguntando qué ha sucedido con la página de Facebook. Como bien ya publiqué, me la han hackeado. Ahora mismo todo es una incertidumbre. Cuando haya acontecimientos sobre esto que ha pasado, seré yo la que lo comunique. Yo sabía la magnitud de gente que me sigue, o sea, de eso soy consciente. Pero lo que nunca hubiera imaginado es el aprecio que me tenéis. Y me lo habéis demostrado con vuestros comentarios de apoyo y me siento llena de amor. De verdad, no puedo ser más afortunada en esta vida. Quiero deciros que va a haber muchísimos cambios en la comunidad, ¿no?, de Encarna Salcedo. Hemos creado un canal de Telegram. En ese canal va a haber varias publicaciones, pero también vais a tener esa mayor cercanía conmigo. Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Como ya sabéis, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Virgo, por cierto, hoy en el tema sentimental trabajaremos también con la bola de cristal. Así que vamos a ir comenzando, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Virgo, los que sí estáis trabajando, vamos a ver comunicaciones importantes para ti, Virgo. Comunicaciones, triunfos a nivel económico para todos los que estéis trabajando y para los que todos los Virgo que estéis en un proceso de iniciar un cambio de trabajo. Aquí dicen las cartas que tú a finales de año tendrías noticias de este cambio muy positivas. Bien, Virgo, que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que tú vas a hacer un trabajo, pero en este caso este trabajo no tiene lo que es una formalidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Aquí veo, Virgo, como más adelante, en 2 meses aproximadamente, es cuando tú tendrás algo más estable. También te veo, Virgo, como con la oportunidad de formar parte de un negocio familiar o algo por el estilo, o de trabajar con alguien de la familia. Los Virgo que tenéis un negocio, pues a nivel económico, Virgo, relacionado con tu negocio, pues tienes que tomar una decisión, así lo dicen las cartas. Deberás de tomar una decisión en este caso, Dice, será una decisión importante, no te dejes llevar por nadie. Dice, es una decisión que debes de tomar tú y nada más que tú. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu economía. Por cierto, Virgo, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo, a nivel económico, aquí dicen las cartas que vas progresando económicamente, Virgo, y dice, hay un dinero que tú vas a recibir, que será un éxito para ti, una recompensa por el lado de una mujer, así lo dicen las cartas. Pero también dicen, cuidado con ese dinero que se recibe, que no es todo oro lo que reluce. Los Virgo que estéis en una situación de herencias familiares, dice, aquí hay muchas cosas ocultas, Virgo, y esto no va a terminar de salir a la luz. Los Virgo que estéis esperando un dinero relacionado con un ex o con una ex, aquí dicen las cartas, hay mucha lucha de por medio aún, pero al final será algo equitativo para los dos. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Con tu economía, si ya te he dicho la economía, con el amor, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Virgo, vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas que, Virgo, muchos de vosotros hace un tiempo corto habéis iniciado un cambio en vuestra vida, bien, y que este cambio posiblemente os traiga lo que es a una persona importante, bien, es un cambio que ha costado trabajo tomar la decisión, bien, pero que al final te vas a adaptar al lugar o al cambio, bien.
esta persona que aquí sale, dice, es una persona importante, pero que le costará tener una estabilidad, ¿no? en lo que es esta historia, ¿vale? Como que no se define muy bien esta historia en un principio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Pero no se define esta historia, Virgo, porque también, por lo que yo veo aquí, en cierto modo es una persona que tiene como otros objetivos, o como que está muy centrado o muy centrada en otro objetivo, y si quiere que tú la acompañes. Dice, o como que siente que tú no formas, que no estás o que no estarías en un futuro muy de acuerdo con esos objetivos, ¿vale? Que esto que estamos mirando de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis soltero. Vamos a ver qué más información tenemos de esta persona que sale aquí. Vamos a ver. Vamos a ver esta persona que sale aquí, Virgo. Dicen las cartas que es una persona que podría ser un poquito más joven que tú. Virgo, que es una persona que entra con mucha fuerza a tu vida. Es cierto que entra con mucha fuerza, luego esa fuerza se va desvaneciendo, ¿no? En el tema de los objetivos que hemos visto, ¿no? Es aquí dicen las cartas, dice, es una fuerza que se va desvaneciendo porque es una persona que comienza con el tiempo a mostrarse un poco inestable, ¿bien? Pero esa inestabilidad no tiene nada que ver con terceras personas, Virgo. Esa inestabilidad tiene que ver con otras cosas que quiere hacer esta persona, como que se ha reanudado la posibilidad de irse a otro país o a otro lugar o algo por el estilo. Bien, en este proceso, Virgo, en este tiempo que tú estás con esta persona, Virgo, tienes otras oportunidades y que vienen por relación de lo laboral, o sea que podrían entrar otras personas a tu vida por la vía laboral, Virgo. Sí, podrían entrar otras personas. Ahí me sale una persona en concreto que, por lo que veo, podría tener cargas familiares, pero ahí te veo yo muy dudoso también, Virgo. Te veo conociendo a esta persona, pero te veo también como que pones ese freno, como que ves esa imposibilidad, en este caso, de tener una relación estable con esta persona, ¿vale? Quizás sea un pensamiento que tú vayas a tener. Creo que tiene 2 hijos esta persona, por lo que he visto. Vamos a ver qué más. Virgo, que estáis solteros. Mira, aquí están hablando las cartas de tu destino, realmente, Virgo. Bueno, tu destino está en el lugar que estás, o en el lugar que estás para los que hayáis hecho el cambio, o si no habéis hecho el cambio todavía, para los que iniciéis el cambio dentro de poco. Bien, ahí estará tu destino, Virgo. Bien, entonces yo quiero que tengas en cuenta esto, que tu destino estará en un lugar en el cual tú has hecho recientemente un cambio o vas a cambiar, ¿vale? Ahí está tu destino sentimental, ahí está el amor verdadero en tu vida, ahí conocerás al amor, lo que es el amor verdadero. Bien, así lo dicen las cartas. No te dejes llevar por ilusiones, Virgo, porque mira, yo estas primeras personas que he visto aquí, yo más que nada veo personas que son pasajeras en tu vida. Una porque a ti no te va a interesar, y la primera porque es una persona que entrará muy fuerte e igual de fuerte se irá, Virgo. Eso yo quiero que lo tengas en cuenta. Entonces no te dejes ilusionar por personas que no te van a aportar al final nada, que no van a estar ahí. Número 11, estoy viendo mucho por aquí, he visto mucho el número 11, quiero que lo tengas en cuenta, Virgo. Puede ser un número importante como fecha o algo por el estilo, Vamos a seguimos. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios.
casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo. Los que estáis casados en convivencia y novios, ¿qué es lo que no queréis ver, Virgo? ¿Qué es lo que no queréis ver? Si al final se va a dar un cambio, si al final esta persona va a coger ese camino, si al final ese cambio va a ser, lo quieras o no lo quieras, así lo dicen las cartas. Así lo están diciendo, Virgo. Entonces yo veo muchos de vosotros que os estáis oponiendo a un cambio que al final se va a dar, Virgo. Para otros de vosotros, o para los mismos, igual, dicen las cartas que aquí hay un embarazo. Y que si tú, Virgo, no puedes quedarte embarazado o embarazada, pues que atención, dicen las cartas, atención. ¿Vale? Entonces, Virgo, casados en convivencia y novios. Hay cosas ocultas en tu relación, mi queridísimo Virgo, así lo dicen las cartas. Dice, pero hay también la posición de uno de los otros que no queremos ver. Lo que es lo que está oculto. O sea, sabemos, intuimos, pero no queremos ver. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Estas quieren salir. Es que hay aquí una persona que viene y va constantemente, dice, es una persona que inestabiliza esta historia o que tiene algo que ver en esta historia, ¿no, Virgo? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, Virgo, quizás sea lo mejor que se den esos cambios a los que tú te estás oponiendo, ¿sabes? Porque quizás esos cambios a los que tú te estás oponiendo, Virgo, sean la salvación de tu relación. Por distancia. Por distancia entre la persona que se esté metiendo en vuestra vida, ¿vale? Entonces esto yo sí quiero que lo tengáis muy en cuenta, Virgo? El tema de ese cambio. ¿Por qué no queréis ese cambio? ¿Qué miedo es el que tenéis a ese cambio? Ese cambio, al final, aunque tú no quieras, dices, es un cambio positivo en vuestra vida, Virgo. Y será un cambio que lleva a otra etapa, Virgo. Es un cambio importante. Es un cambio que implica un alejamiento de alguien negativo en vuestra vida, Virgo. Y hay alguien muy pendiente de vosotros. Y esto, yo pienso que muchos de vosotros lo sabéis. Que hay alguien muy pendiente. El número 29 marca mucho ahí, Estoy viendo mucho por ahí el número 29, Virgo. ¿Ves? Dice, os oponéis constantemente a la posibilidad de un cambio. Tenéis miedo a ese cambio, pero si ese cambio, dice, es lo mejor que te puede pasar, Virgo. Ese cambio, dice, quieras o no quieras, al final se hará y verás cómo en un futuro te alegrarás. Y así lo dicen las cartas, en un futuro te vas a alegrar de ello. Vamos a ver qué más. Ahora mismo, en tu relación, se siente que no es amor correspondido, pero porque uno piensa una cosa y el otro piensa la otra, ¿no? Entonces, el por qué no accedo a lo que tú quieres o a lo que yo quiero, o tú no accedes a lo que yo quiero, pues entonces decimos que es un amor no correspondido. Esto está en la mente, esto está en la cabeza de uno, Virgo. ¿Bien? Esto quiero que lo tengáis en cuenta, que está en la cabeza, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Noticias inesperadas en tu vida de cambios, Virgo, que te costará aceptar. Dice, dirígete hacia esos cambios, aunque en un principio tengas la sensación de que has perdido o una batalla o de que has perdido algo. Así que dicen las cartas, dirígete hacia esos cambios, que por algo son esos cambios. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general.
Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Virgo, temas de nervios, trastornos nerviosos, cuídate todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo, mi queridísimo Virgo. Muchos dolores de cabeza, que en este caso, Virgo, pues yo te diría, oye, presta la atención, porque esto sí está un poquito relacionado con tema del riego sanguíneo, ¿bien? Pero yo siempre os digo, Virgo, que ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general te dice, Virgo, has dado un paso en el cual muchos de vosotros tendréis que asumir tanto las consecuencias negativas como las positivas, pero nunca, dice, des marcha atrás. Bien, atención a esto que te están diciendo, Virgo. El número 33 para esta semana. Lo miras en Google, Virgo, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, mi queridísimo Virgo, pues ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Virgo, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.